En el siglo XXI, muchas personas llegan a tener una ilusión que resulta ser falsa. Piensan que el racismo es un asunto superado, pero el racismo es algo más complejo que sencillamente declarar que el mundo lo aborrece y que el mundo no lo acepta. A todas las personas que observan este video les envío un gran saludo. Como siempre, son bienvenidos a este espacio educativo y cultural que tiene como propósito profundizar nuestros conocimientos en torno a las ciencias sociales. En esta oportunidad el video lo vamos a centrar en torno al tema del racismo, entendiendo que es un problema político profundo, más profundo de lo que muchas veces pensamos. En este sentido, tenemos que reflexionar sobre algo. Normalmente la constitución política se convierte en el discurso de muchos políticos y de muchas personas para hablar de los asuntos de la vida. Cuando se cita la constitución política, se asume que en ella se reconoce la diversidad, pero debemos preguntarnos por qué se reproduce la discriminación. Y las explicaciones sobre esto son variadas. Entre ellas encontramos 3 explicaciones, y esto me permite dar a entender la profundidad del racismo. Por un lado, tenemos la reproducción y la continuidad de prejuicios y roles sociales. A las personas de raza diversa, mientras no estén en un esquema de dominación, entendamos esto como raza blanca o raza mestiza, se les asigna roles, o el rol del humor o el rol de la inferioridad. Y en este rol de humor o inferioridad se reproduce una relación de dominación de una raza sobre otras razas. Estos roles y estos prejuicios reproducen privilegios. Es por esa razón que muchas personas se resisten a abandonar estos prejuicios para pensar en las razas diversas. Incluso se llega a tener un odio irracional por el negro o por el indígena por parte de personas que no han reflexionado sobre su historia y no han reflexionado sobre el mestizaje y las diferentes interacciones que hemos tenido las distintas especies y razas humanas. Luego de esto hablamos de la evolución histórica de la opresión colonial. La opresión colonial ha generado un esquema social en el cual se diferencian personas que tienen ventajas sociales y personas que tienen desventajas sociales. Esta opresión ha pasado por momentos de violencia directa, por momentos de violencia ideológica y luego por momentos de violencia económica. Cuando se presenta la violencia directa, debemos recordar los tiempos en los cuales los indígenas y los negros eran maltratados mediante esclavitud o mediante tortura para obligarlos a ser funcionales a los objetivos de una raza que se creía superior. Esto reproduce esquemas productivos del capitalismo. El capitalismo en su origen ha sido racista para poder generar el momento de la acumulación originaria. Para que el saqueo fuera posible en América y los tesoros pudieran llegar a Europa, fue necesaria la violencia y así se aplicó. Luego de eso tenemos un momento de violencia ideológica en el cual se desconocen las diferentes expresiones culturales y religiosas de los pueblos sometidos. Se impone una sola religión, la religión católica cristiana, y la imposición de esta religión se realiza mediante mecanismos de tortura, de violencia y de manipulación. La cruz no llegó con ayuda de la paz a América ni a África. La cruz llegó con ayuda de la espada, de la sangre y de la muerte. Por esa razón queda esta herencia colonial incrustada en las sociedades que reproducen el racismo. Después de esto tenemos que entender que hay un momento de violencia económica. Esta violencia económica conlleva la marginación de comunidades en los escenarios sociales de las ciudades y también de los países. No es gratuito el hecho de que las poblaciones en el Pacífico sean poblaciones más empobrecidas que otras en Colombia, y tampoco es algo coincidencial que
que los indígenas y los negros tengan puestos sociales tan desventajosos en las ciudades de Bogotá, Medellín o Cali. Cuando observamos un indígena en un puente, no podemos utilizar el discurso falso de pensar que está ahí porque sencillamente no ha querido superarse. Esto es un acto de absoluta violencia y de absoluta ignorancia. Esos roles y esos lugares que se toman en la sociedad o corresponden a la violencia económica. Y esta violencia económica pone a unos arriba y a otros abajo. El racismo deriva en clasismo. El racismo deriva también en privilegios, en machismo, en exclusión. Por último, tenemos que entender que el racismo funciona como una herramienta que permite el ejercicio de la muerte por parte del gobierno y por parte del poder estatal. En este sentido, estoy utilizando conceptos del filósofo Michel Foucault. El filósofo Michel Foucault habla del racismo como racismo de Estado, y es un racismo en el cual se puede transformar el Estado en un Estado que también acepte la muerte. En la historia del poder, en la historia de la configuración del poder, hay un momento en el que el poder es un poder de hacer morir y dejar vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades estatales en un momento de la historia tenían la justificación para matar personas. Luego va evolucionando la historia de la política, y en la historia de la política la muerte se hace inaceptable. Pero los estados necesitan de la muerte para poder aplicar su soberanía y para poder sostener su poderío. ¿Cómo justificar la muerte? Se justifica la muerte, se justifica la violencia, no como violencia sobre los adversarios políticos, sino como violencia sobre razas distintas. Se utiliza el racismo para justificar la muerte, y esta muerte es aceptada por la sociedad. Cuando se generan discursos tales como el negro es ladrón, el indígena es un taimado, o el venezolano ha venido a quitarnos nuestros puestos de trabajo o ha venido a robar, se están construyendo estos discursos mediante los cuales el poder estatal justifica la muerte y luego puede aplicar la eliminación de personas. Por eso el racismo no es algo tan sencillo. El racismo reproduce roles, reproduce prejuicios, reproduce lugares de privilegio en la sociedad, y además el racismo es funcional para poder incrustar discursos de muerte en los escenarios de poder y gobierno. Si queremos superar el racismo, tenemos que entender que es algo que podemos observar fuera de nosotros, pero que también, aunque no lo detectemos, puede estar dentro de nosotros. Nuestra actitud frente a los otros seres humanos debe ser una actitud fraternal, debe ser una actitud de profunda crítica de las tradiciones para poder superar circunstancias que nos puedan hacer llevar a excluir a otros. Les agradezco mucho por su atención.